Capítulo 1. El ADN. El material genético. Todas las células contienen el material genético constituido por ADN o ácido desoxirribonucleico, molécula biológica que lleva toda la información necesaria que se hereda de célula a célula y que garantiza el funcionamiento celular. En las células eucariotas, esta molécula se encuentra principalmente en el núcleo celular, mientras que en las procariotas está libre en el citoplasma. El ADN es donde se hallan las instrucciones para la síntesis de proteínas, moléculas que determinan todos los rasgos de un individuo. En el momento de la división celular, el ADN se organiza formando cromosomas. Los seres humanos tenemos 46 cromosomas ordenados en 23 pares, 22 se denominan autosómicos y uno sexual. Cada individuo hereda 23 cromosomas del padre y 23 de la madre. Cada cromosoma está formado por cientos o miles de genes. Un gen es una porción de ADN que contiene la información necesaria para la síntesis de una proteína. El conjunto de los genes de todos los cromosomas de un individuo o de una especie, es decir, el total de su información genética, se conoce como genoma. Los cromosomas tienen una forma y tamaño variables. La composición de los ácidos nucleicos. El ADN pertenece a un grupo de moléculas denominadas ácidos nucleicos. A este mismo grupo pertenece el ácido ribonucleico o ARN, también presente en las células. Tanto el ADN como el ARN intervienen en la transmisión de las características hereditarias entre generaciones y dirigen la síntesis de proteínas que permiten el funcionamiento correcto de cada tipo de célula. ¿Y cómo es la composición de los ácidos nucleicos? Está formada por una sucesión ordenada de cientos o miles de unidades llamadas nucleótidos. A su vez, los nucleótidos son compuestos orgánicos formados por un azúcar de 5 átomos de carbono o pentosa, puede ser una ribosa o desoxirribosa. Una base nitrogenada, puede ser adenina A, guanina G, citosina C, timina T y uracilo U. Un grupo fosfato, compuesto por oxígeno y fósforo. La estructura del ADN. El estudio del ADN dio lugar a la postulación de un modelo molécula de doble hélice. Cada molécula de ADN está constituida por dos largas cadenas de nucleótidos ubicadas en forma antiparalela, es decir que se disponen de manera paralela, pero siguiendo sentidos opuestos. En el espacio, estas dos cadenas se van entrecruzando hasta quedar enrolladas en espiral alrededor de un eje imaginario. De esta manera se conforma una doble hélice, como si fuera una escalera caracol. Dentro de esta estructura, las bases nitrogenadas se orientan hacia el interior y están enfrentadas entre sí formando parejas, como los escalones de la escalera. Las pentosas y los grupos fosfatos de los nucleótidos constituyen el esqueleto externo, columnas, de la hélice. ¿Y cómo se mantienen unidas las cadenas de ADN? Debido a la formación de enlaces débiles llamados puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas de ambas cadenas. Esta conexión no es casual, sino que depende de la afinidad que existe entre algunas bases nitrogenadas. Aquellas que tienen la capacidad de unirse entre sí se conocen como bases complementarias. Genotipo, fenotipo y ambiente. Durante la reproducción, los progenitores transmiten a sus hijos parte de su material genético y la combinación de esa información genética es la que determina las características particulares de cada individuo. Algunos organismos como nosotros nos originamos por medio de la reproducción sexual y así recibimos dos variantes o alelos para cada gen, uno aportado por el padre y otro por la madre, durante la fecundación. Entonces, ¿las células tienen información duplicada de todas las características de un individuo? Sí, dos variantes para cada una de las características genéticas. Por ejemplo, si tomamos el gen que determina el color del pelo, es posible que un cromosoma se encuentre la variante para el color castaño y en el otro para el rubio. Ambos cromosomas del par tienen un fragmento de ADN, alelo, en la misma ubicación, locus, que determina una característica. Ambos alelos constituyen el gen. En este caso está integrado por dos alelos diferentes. El materno determina el color castaño del cabello C y el paterno, el color rubio, R. Por lo tanto, para esta característica el individuo es heterocigota, las dos variantes son diferentes. Entonces,
¿Qué color de cabello tendrá esa persona? Pues él determina por aquella variante que domina sobre la otra. Si ambas variantes son iguales, se dice que el individuo es homocigota para esa característica. El genotipo se refiere a la información genética para cada una de las características de un individuo. Por su parte, el fenotipo es el aspecto o las características físicas, químicas y metabólicas que se expresan de un ser vivo. ¿Todas las características de un individuo están determinadas por los genes? No. El fenotipo es el resultado de la expresión de la información contenida en los genes y la intervención del ambiente, por lo que puede variar a lo largo de la vida de un individuo. El genotipo permanece constante a lo largo de la vida. Ejemplo, un niño puede nacer con la información genética que indica una probable altura de 1,9 metros en la adultez, pero debido a una alimentación inadecuada, no logra alcanzar más de 1,7 metros, ¿te das cuenta? En estos casos, los genes no determinan por sí solos los fenotipos de los organismos. No solo una alimentación inadecuada, sino también factores ambientales como la temperatura, influyen y modifican la expresión de los genes. Por lo tanto, para que un gen logre expresar su información, a veces es necesario que se produzcan ciertas condiciones ambientales. Alteraciones de la información genética. Cuando una célula se multiplica y produce células hijas, debe transmitirles una copia de su ADN lo más exacta y precisa posible. Aunque el mecanismo de copia es muy eficaz, en ocasiones se producen errores y las células hijas reciben una copia que difiere. El material hereditario localizado en los cromosomas se modifica y pueden aparecer cambios en el individuo o en su descendencia. A estas alteraciones en el material genético se las denomina mutaciones. Solo se heredan aquellas mutaciones que se encuentran en el material genético de los gametos o células sexuales. Aunque hay consecuencias de las mutaciones, muchas veces pueden llevar a un cambio beneficioso. Las mutaciones son una de las causas de la evolución, junto con la reproducción sexual, dado que aportan cambios en los genes, es decir, variabilidad genética. Por lo tanto, las mutaciones son esenciales para la existencia de las especies. En la reproducción sexual, mediante la división celular denominada meiosis, cada individuo origina una gran diversidad de gametos que pueden contener muchas combinaciones de alelos, es decir, una gran variabilidad de información hereditaria. Dar origen a un nuevo individuo y habrá tantas posibilidades de hijos diferentes como combinaciones de gametos.